Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengo el gusto de estarlos saludando en esta ocasión a los miembros de CADEFI. En esta mañana vamos a estar revisando la primera de 2 sesiones de esta actualización integral en los 3 pilares de la nómina, que son el laboral, el fiscal y el de seguridad social. Justamente dentro de las empresas es un tema, yo creo que de los que se vuelven más conflictivos si es que no se gestionan bien desde el inicio. Y bueno, me presento con ustedes, para los que no me conocen, soy la contadora Gabriela Rivera, soy maestra en impuestos, actualmente doctorante en ciencias de lo fiscal y soy socia del despacho GR y Accounting Services, por ahí también en redes sociales hago contenido. Así es de que en esta primera de 2 sesiones, como les comento, pues vamos a comenzar con la columna vertebral de todas las relaciones laborales, que es la parte justamente de la regulación laboral. Posteriormente, y yo creo que para la siguiente sesión, vamos a estar ya entrando un poco más en el terreno de la seguridad social, de lo fiscal. Pero fíjense que lo que pretendo o el objetivo con ustedes en estas 2 sesiones que estaremos teniendo es que básicamente, a pesar de que seamos contadores o personal del área de nóminas, que pues no necesariamente somos abogados, tengamos bases sólidas para que podamos ir tomando, como les comentaba, buenas decisiones en el terreno de lo laboral, que sabemos que son de las relaciones que se pueden tornar mucho más conflictivas, y no solamente con los trabajadores, sino también con la parte de las autoridades que regulan todas estas cuestiones laborales. Así es que vamos a empezar esta mañana, como les decía, con esta parte del marco laboral, que para mí pues sí es la columna vertebral. ¿Por qué? Pues porque de ella después otras leyes que vayamos viendo que tienen que ver con la materia, como la ley del seguro social, la fiscal, van a recaer justamente en todas estas cuestiones de lo laboral. Y que bueno, en nuestro país sabemos que esta ley suprema que rige todas las demás, pues es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No debemos dejarla de lado, tenemos que partir de esa base, porque pues obviamente cuando veamos reformas, y que les voy a estar platicando un poquito más adelante acerca de lo que hay en el tintero respecto a reformas laborales, bueno, pues una de las características es que primero tendrán que hacer modificaciones a la Constitución para posteriormente hacer poder hacer movimientos en la Ley Federal del Trabajo, reformas en la Ley Federal del Trabajo. Así que esta Constitución Política, para los que ya no nos acordamos tanto, está dividida en 2 grandes apartados, el apartado A y el apartado B. Sabemos que el apartado A es el que regula justamente estas relaciones laborales entre particulares, y el apartado B, bueno, ese ya corresponde un poco más a la parte de las relaciones laborales con sus servidores públicos. Por lo tanto, del apartado A es donde se desprende esta regulación de la Ley Federal del Trabajo, que es la que vamos a estar revisando en estos días. Y del apartado B, bueno, pues es el que va a regular la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado. Y bueno, pues ya adentrándonos justamente en esta ley laboral, pues esta ley va a regular esas relaciones de las que hablamos, ¿no? Esas relaciones laborales. Y bueno, su función no nada más es regularlas, sino también establecer derechos, principios básicos sobre los que se va a regular esa relación. Por eso es de suma importancia que la tengamos presente. Y les decía que a veces como contadores dejamos a un lado estas otras leyes alternas, ¿no? Que a veces nos centramos más en todo lo fiscal, ¿no? Nuestra religión son la ley del ISR, la ley del IVA, Código Fiscal de la Federación, pero a veces nos apartamos un poquito de estas otras leyes que, si estamos en esta función de nóminas, tenemos que darles la importancia. Fíjense que a grandes rasgos lo que regula esta Ley Federal del Trabajo, lo que vamos a estar encontrando, es pues regulaciones acerca del salario mínimo, de la jornada laboral, que hay tema, ¿verdad?, de moda en ese sentido. Prestaciones, las diferentes prestaciones a que da derecho a la ley a los trabajadores, condiciones de trabajo, protecciones contra el despido injustificado y libertad sindical y de derecho de huelga.
Fíjense que algo que muchos no tenemos presente a la hora de que estamos contratando personal en las empresas es que existe un artículo 7º aquí en la Ley Federal del Trabajo que establece que hay un mínimo de empleados mexicanos que debemos de contratar y ese mínimo es el 90% tiene que pertenecer a trabajadores mexicanos. Y bueno, pues en algunas otras categorías como técnicos profesionales y demás, pues también hay un máximo de extranjeros que se pudieran contratar. En este caso, pues es este 10%. Pero fíjense que incluso en el caso de que contratemos extranjeros, tanto el patrón como estos extranjeros especialistas técnicos se deben comprometer a capacitar a personal mexicano. Claro que esta restricción de los extranjeros no aplica en la cuestión de directores, administradores y gerentes generales. Ahí en ese sentido, pues la ley no pone esta restricción. Y bueno, pues en realidad estas relaciones laborales en esencia, en su nacimiento, pues no debieran ser conflictivas, ¿verdad? Pero esto va a depender mucho de cómo las iniciemos, les decía yo, cómo vayamos dando la maduración de esta relación laboral, cómo va creciendo, cómo va avanzando y al final, pues cómo termina, porque muchas veces durante la relación laboral puede que haya habido paz, digamos, estabilidad en la relación, pero al final se termina de una manera inadecuada y es cuando vienen los conflictos. Estas situaciones que normalmente envuelven estas relaciones laborales las conocemos como condiciones de trabajo, las cuales tienen que ser muy claras para ambas partes. Y bueno, pues lo recomendable es que queden por escrito. Ahorita vamos a hablar también acerca de cómo podemos negociar estas relaciones, estas condiciones laborales. Por supuesto que lo recomendable es que sea por escrito. Y este escrito en el que detallamos todas esas relaciones, normalmente lo conocemos como contrato laboral. Y fíjense que justamente la ley nos establece pues 3 tipos de contratos, el contrato individual, el contrato colectivo y el contrato ley. Este contrato individual de trabajo pues es el que normalmente utilizamos en nuestras relaciones laborales, que es de un patrón con cada uno de sus trabajadores. Por otro lado, el contrato colectivo, bueno, pues ya nos habla más acerca de la intervención de un sindicato, ya sea uno o varios sindicatos. Y el contrato ley no solamente intervienen sindicatos de obreros, también intervienen sindicatos patronales, es más, interviene normalmente alguien del gobierno, que es el que va a estar también presente en las negociaciones de ese contrato. Y ese contrato ley, bueno, pues generalmente se establece para alguna rama de la industria, por ejemplo, y es de aplicación, como lo dice, es ley, es de aplicación forzosa, es decir, forzosamente esas industrias, a lo mejor de ciertos estados de la República, se tienen que adherir a ese contrato ley. Y es más, la publicación de este contrato se da a través del Diario Oficial de la Federación, justamente para que sea obligatoria su aplicación. Y bueno, pues básicamente nos estaremos centrando en lo que son los contratos individuales, que incluso la ley, fíjense, en el artículo 20 señala como que cualquiera que sea su forma o denominación, es decir, llámale como le quieras llamar, es aquel por virtud del cual una persona presta su servicio personal subordinado mediante el pago de un salario. Ahí ya estamos identificando los elementos que conlleva esta relación laboral. Y fíjense que incluso el artículo 21 pues protege a los trabajadores diciendo, es más, aunque no existiera el contrato como tal, se va a presumir la existencia del contrato entre las personas que están teniendo esa relación laboral con esos elementos que comentamos. Y para hablar un poquito más acerca de estos elementos debemos identificarlos muy bien. ¿Por qué? Porque a veces en las empresas pasa que hay relaciones que no cumplen con estos 3 elementos y queremos encasillarlas en una relación laboral, y en ocasiones hay otras que sí tienen todas las características, estas 3 características, pero queremos negarlas, ¿no? Entonces es muy importante que identifiquemos estos 3 elementos de la relación, que son la prestación del trabajo personal, es decir, sabemos perfectamente quién es la persona que está prestando el servicio. Obviamente para los trabajadores no nos es posible mandar un sustituto o mandar un adjunto, ¿verdad?, a nuestro trabajo. Ahí nos tenemos que presentar de manera personal.
Otra de las características es el pago del salario. Por supuesto que hay una retribución económica a cambio del trabajo. Y por otro lado está muy importante este punto de la subordinación. ¿Qué quiere decir la subordinación? Bueno, pues que alguien nos está dando instrucciones, ya sea el patrón directamente o algún representante del patrón, y por otro lado, pues el trabajador tiene que acatar las instrucciones que tienen que ver con su trabajo. Entonces, eso estamos hablando de la subordinación. Y acuérdense que el trabajo que puede prestar una persona puede ser intelectual o material, es decir, un trabajo pues 100% donde empleamos más la parte intelectual y otra donde se emplea más como la fuerza física, ¿no? Pero ambos son con el mismo tratamiento. Y bueno, pues ya adentrándonos un poquito más en esto de la duración de las relaciones laborales, fíjense que tenemos un artículo 35. Y aquí es donde vamos a empezar a ahondar en los tipos de contratos, porque si bien, como les comento, no somos abogados, la mayoría de los que estamos encargados en las cuestiones de nómina, pero sin embargo muchas veces nosotros somos los que decidimos con qué tipo de contrato vamos a ingresar al trabajador. Por eso es muy importante que sí tengamos muy claro en qué momento aplica un contrato y en qué momento aplica otro. Aunque probablemente nosotros no vamos a estar detallando el contrato, escribiéndolo nosotros, poniéndole cláusulas y demás, pero sí es importante que sepamos en qué momento aplica uno u otro. Y bueno, pues aquí están las famosas obra determinada, tiempo determinado, tiempo indeterminado, por supuesto, y los de temporada. Y es más, en algunos casos, en algunas relaciones, hasta se puede establecer algún periodo de prueba o de capacitación inicial, que ahorita vamos a ver en qué momento se pueden emplear esos contratos o estas condiciones de prueba o capacitación. Vamos a iniciar con los contratos por obra o tiempo determinados. Fíjense que estos en general, estos dos, bajo ciertas circunstancias que las empresas quieren establecer relaciones que no son totalmente duraderas, es decir, pues van a tener una duración específica. Pero esto, cuando la ley nos dice que se debe a que por la naturaleza del trabajo o por la necesidad de reemplazar a alguien, es decir, hay una razón detrás de estos contratos que les dan su motivo de existir, ¿sale? Hay una razón de ser de estos contratos temporales. Eso es muy importante que lo tengamos muy claro. Estos contratos, por supuesto, permiten pues flexibilidad a las empresas en la contratación y que tengas únicamente al personal que necesitas en el momento en que lo requieres. Y vamos a entrar con este contrato de obra determinada que está señalado en el artículo 36 y nos dice que este tipo de contratos debe especificar que el trabajador se contrata para una actividad o proyecto específico. Y fíjense que estos contratos, estos proyectos o estas actividades normalmente suelen ser extraordinarias para la empresa, es decir, no es algo que se presente continuamente dentro de la empresa. Por lo tanto, debemos de tener bien identificada cuál es la actividad específica por la cual justifique la contratación o el proyecto que estamos entrando para que justifique esa contratación por obra determinada. Generalmente estos contratos los aplicamos más directamente a la parte de la construcción, pero no necesariamente y no es limitativo de esa área. Se puede aplicar en otras cuestiones, incluso administrativas o, por ejemplo, en empresas de tecnología de información, etcétera, donde es común que entren en proyectos o a lo mejor empresas que entran en licitaciones y que en ese momento necesitan personal pues específico, especializado para llevar a cabo esa tarea. Así es que únicamente puede estipularse cuando lo exija su naturaleza. Por lo tanto, la actividad o proyecto tiene o debe de tener un punto de conclusión claro, es decir, en qué momento va a parar el contrato o en qué momento podemos detener la relación laboral. Y fíjense que algunas de las recomendaciones que les daría en este tema de estos contratos es que se debe de precisar cuál es su vigencia, bueno, más bien que su vigencia está en función de la obra, es decir, va a durar todo el tiempo que dure esa actividad en específico y de ser necesario, pues señalarlo así dentro del mismo contrato.
También deberá precisarse con mucho detalle en qué consiste la obra, es decir, de qué va a formar parte el trabajador. Y es más, hasta podríamos incluso precisar para qué cliente se va a prestar ese servicio especial o si es objeto de alguna licitación o de alguna condición extraordinaria, ¿no? Hacerlo lo más preciso posible. Y por supuesto que al terminar este tipo de contratación es recomendable que el trabajador firme de que está conforme, de que la obra ha concluido. Entonces, por eso es muy importante ponerle un punto de referencia en el que nos quede claro a todos que a partir de ese momento está terminando la relación laboral, ¿sale? Podría ser decir, bueno, a partir de la firma de entrega del proyecto o a partir del cierre de la obra o a partir de X punto en específico. Entonces, esas serían las recomendaciones para evitar tener problemas con el trabajador al finalizar justamente ese proyecto o ese trabajo específico. Por otro lado, tenemos el tiempo determinado. Fíjense que este tiempo determinado pues está señalado en la ley en el artículo 37 y en este caso nos dice que pues también son contratos de una duración limitada, ya no por la actividad, sino por un tiempo específico. Y en este caso se puede estipular cuando, también dice, pues cuando lo exija la naturaleza del trabajo. Por ejemplo, cuando vamos a requerir estas habilidades necesarias o específicas, pero que tenemos esta justificación, ¿no? Porque sale algo extraordinario en el negocio y entonces requerimos a este personal, pero sí tenemos un tiempo ya muy definido. Por otro lado, cuando vamos a sustituir temporalmente a algún trabajador, por ejemplo, porque esté de incapacidad de cualquier tipo, incapacidad a lo mejor de maternidad, de enfermedad general, de riesgos de trabajo, cualquier tipo de incapacidad, pues la pudiera cubrir un trabajador temporal. Y bueno, pues dice, en algunos otros casos excepcionales, ¿cuál es la condición que lo exija su naturaleza? Es decir, que haya un justificante claro para que la empresa pueda contratar o hacer este tipo de contrataciones. Estos dos son a los trabajadores que conocemos con la figura de eventuales, ¿no? Entonces, estos trabajadores son a los que les damos esa categoría y esa categoría es importante posteriormente cuando los damos de alta en Seguro Social, porque en Seguro Social nos preguntan, ¿no? ¿Qué tipo de trabajadores? Ah, bueno, los que vienen de este tipo de contratación de obra o tiempo determinado son los que conocemos como trabajadores eventuales. Es decir que después de determinado tiempo, después de determinada actividad, van a dejar de ser nuestros trabajadores. Y bueno, pues fíjense que incluso estos contratos, al ser flexibles, también la ley permite en el artículo 39 que tengamos prórrogas que se puedan dar a estos contratos, pero son prórrogas justificadas, es decir, vamos a poner un ejemplo de que una persona está incapacitada, como decíamos, y que por alguna razón, vamos a poner una de maternidad, que son las que sabemos de antemano el periodo, que son normalmente de 84 días, pero que al finalizar ese periodo normal, pues puede haber alguna cuestión ahí de salud todavía de la madre trabajadora o del bebé y que le prolonguen o que le den extensiones de esa incapacidad. Bueno, pues en ese caso, si tenemos al trabajador contratado para sustituir a esa trabajadora, es totalmente válido que se siga prorrogando la relación laboral hasta que se solvente, digamos, esa situación por la cual lo habíamos contratado. Entonces, se pueden prorrogar estos contratos, no hay ningún problema. Les digo, al final del día estamos en esta parte de la flexibilidad, pero sin embargo, aunque la ley lo contempla, lo más recomendable es que sí lo dejemos por escrito, ¿verdad? Que se prorrogó por algún tiempo más por tal circunstancia. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de contratos temporales que ya vimos? Bueno, pues les decía, la flexibilidad que tienen las empresas para ajustar su plantilla laboral, personal por tiempo limitado sin que adquiramos obligaciones de largo plazo. Para los trabajadores, adquirir experiencia a lo mejor en sectores específicos, ¿no? En los que necesitan a lo mejor fogueo o a lo mejor adquirir justamente esa experiencia. Y condiciones laborales atractivas que normalmente, por ser así de estas temporales, pues a lo mejor ofrecen buenas o atractivos, ofrecen atractivas prestaciones o pagos de sueldos.
Por otro lado, las desventajas que podemos encontrarle a este tipo de contratos es la falta de estabilidad para el trabajador, porque pues al final del día son eventuales, y pues también ajustes en el presupuesto y en planificación inicial. Y ya que si, por ejemplo, tenemos que prorrogar las relaciones laborales, pues ya se pueden salir un poco del presupuesto o de la planeación inicial. Así es que sería conveniente darles ahí un poco de holgura. Por otro lado, fíjense que hay un contrato que no ha tenido, digamos, el auge que pensábamos que iba a tener cuando lo vimos nacer en la legislación laboral, que justo por la manera en que van cambiando las situaciones económicas del país, el tipo de negocios y demás, la ley de alguna manera trata de irse adaptando y de irse apegando a estas nuevas características de las relaciones laborales, aunque a veces en su aplicación es un poco complejo. Por ejemplo, este contrato de temporada que nos señala el artículo 39F de la ley, nos permite a las empresas contratar trabajadores para actividades específicas, periódicas, pero que no requieren una presencia continua todo el año. Es decir, normalmente cuando contratamos a un trabajador por tiempo indeterminado, pues sabemos que la relación empieza aquí en el día 1 y no sabemos cuándo va a terminar. En este tipo de contratos por temporada, fíjense que son contratos indeterminados, pero en el que solo vamos a requerir a los trabajadores, la presencia del trabajador en ciertas épocas del año, sobre todo para empresas o sectores que son muy de temporadas, justamente como los comerciales, los agrícolas, los industriales, ¿no? El sector manufacturero también, en donde va variando la necesidad que tienen de personal. Entonces, para eso existen estos contratos de temporada. Entonces, les decía, son contratos por tiempo indeterminado, pero en el que solamente se estipula en qué partes del año o en qué parte del año vamos a ocupar que el trabajador regrese con nosotros. Y fíjense que parecería, les digo, que es fácil su aplicación, pero pues en ocasiones ya en la práctica se torna un poco complejo. ¿Por qué? Pues porque el trabajador bien sabe que puede regresar año con año, ya que es de contrato de tiempo indefinido, pero pues tampoco tiene una estabilidad tal cual dentro de la empresa porque no es una relación continua, ¿no? Es una relación discontinua. Y bueno, pues en este caso se aplica, les decía, cuando son actividades estacionales o cuando no requerimos todos los servicios del trabajador durante todo el mes, toda la semana o todo el año. Entonces podemos establecer este tipo de contrataciones para poder contratar a este tipo de personal. Fíjense que normalmente estos son para labores fijas y periódicas, pero de carácter discontinuo, ¿no? Esa es la clave del contrato de temporada, que son de carácter discontinuo. Es predecible la presencia del trabajador, pero no lo necesitamos durante todo el año. Tiene derechos proporcionales, es decir, va a acumular igual pago de prima vacacional, pago de aguinaldo, etcétera, pero únicamente por partes proporcionales. Por supuesto que lo tenemos que garantizar la seguridad social. ¿Qué ventajas tienen este tipo de contratos? También flexibilidad para la empresa y también para el mismo trabajador, porque en el Inter puede conseguir otro tipo de trabajo. Reducir costos y adaptarse a las necesidades de la empresa, acceder a empleo formal, aunque sea por periodos específicos para los trabajadores, con prestaciones proporcionales, y sí van acumulando antigüedad en este tipo de contrato. ¿Cuál es la desventaja? Pues falta de estabilidad laboral, ya que pues el contrato no garantiza una continuidad durante todo el año. Y bueno, también otra desventaja es que al momento de que ya requieras que el trabajador regrese, pues también pudiera ser que ya no regresara. Vamos a revisar aquí algunas preguntas. Dice, excelente tema para las 2 sesiones, bienvenida, muchas gracias Roberto. ¿Cuál sería tu tip para correlacionar las leyes aplicables en materia con base a tu experiencia? Justamente les decía que la columna vertebral es esta cuestión de la relación laboral, de la ley laboral. Posteriormente vamos a ir viendo cómo incorporar las demás leyes a que se vayan alineando a la cuestión de la Ley Federal del Trabajo. Y creo que aquí un tip muy importante es que distingamos en qué campo estamos tomando la decisión. Es decir, en este momento estamos en la parte laboral,
Cuando estemos en seguridad social tenemos que tener en cuenta toda la reglamentación específica para seguro social y cuando estemos en lo fiscal también. Parecería obvio, pero créanme, es muchas las personas que a veces les damos asesoría que mezclan los cálculos laborales con los de seguridad social y demás. Entonces yo creo que es muy importante que tengamos claridad en cada uno de los apartados que estamos analizando y justamente de eso vamos a ir platicando poco a poco. Ahora, vamos al contrato pues más común, que es el de por tiempo indeterminado, que está señalado en el artículo 35. Fíjense que esta contratación pues es la más común que tenemos en las relaciones laborales y que no tiene una fecha de vencimiento específico, es decir, pues es continua. Y de hecho, fíjense que a falta de un contrato escrito, la relación se va a entender por tiempo indeterminado. Entonces, aquellos que no tengan contrato escrito no podrían justificar una obra determinada, un tiempo determinado, por supuesto que no. La relación en automático se entendería por tiempo indeterminado. En algunos casos, estas relaciones laborales pueden incluir justamente los periodos de prueba o de capacitación inicial, de los cuales vamos a hablar ahorita en un momento, y bueno, pues estos periodos nos pueden ayudar a revisar o a garantizar de alguna manera para la empresa que el personal que estamos contratando tiene las características que necesitamos, tiene la experiencia que requerimos. Y bueno, pues algunas de las características que tienen estos contratos por tiempo indeterminado son, por ejemplo, la falta de vencimiento, ya que se estipula en qué momento comienza, pero pues no tiene una fecha de término. Por otro lado, la continuidad, ya que aquí sí se entiende que la relación se va a estar llevando a cabo todo el tiempo. Y tiene prestaciones legales, por supuesto, que también las otras los tienen en partes proporcionales, pero pues estas van creando una antigüedad, hay protección para el trabajador en caso de despido injustificado. No quiero decir con esto que las otras no lo tengan, pero pues aquí es donde el trabajador tiene más arraigo con la empresa. ¿Qué ventajas tienen? Aquí sí, estabilidad para ambos, ¿verdad? Para el trabajador, también para la empresa, ya que va planificando, ambos pueden ir haciendo planeaciones con mucha mayor certeza. Retención del talento para la empresa, ya que este tipo de contratos pues son atractivas para nosotros como trabajadores, ¿verdad? Cuando estamos ofreciendo nuestros servicios, este tipo de contratos pues te da una estabilidad, una certeza, puedes incluso planear. La reducción de la rotación de personal e ir aprovechando también la capacitación que le vamos dando a nuestros trabajadores, no se va perdiendo, ¿no? Al contrario, va sumando cada vez más a tu recurso humano. Y pues también evitar sanciones en caso de que estemos ocupando las otras dos que ya platicamos de manera indebida o de manera incorrecta. ¿Qué desventajas tiene? Pues es mucho más complicado terminar con la relación laboral. En las otras basta con que termine la obra, basta con que termine el tiempo y pues se termina la relación laboral. Aquí no, aquí pues es más complicado terminar la relación laboral. Menor flexibilidad para ajustar la plantilla, es decir, si hay momentos en los que no tiene tanto trabajo en la empresa, bueno, pues no puedes fácilmente ajustar tu plantilla porque los tienes a estos trabajadores por tiempo indeterminado. Pudiera ocasionar riesgo de desmotivación en el recurso humano, ¿no? Al sentirse tan estables, tan seguros en un campo en el que, bueno, pues dices, pase lo que pase, aquí yo ya estoy, ¿no? Y otra limitación en cuanto a la contratación de nuevos talentos. Así es que hay que planear muy bien a qué tipo de trabajadores vamos a ocupar con este tipo de contrato indeterminado. Y fíjense que ahora sí vamos a entrar en esta cuestión del periodo a prueba. Yo normalmente les digo que el periodo a prueba se puede establecer en los contratos por tiempo indeterminado, aunque sé que la ley no dice eso necesariamente, pero ahorita les voy a aclarar por qué. Aquí en este periodo a prueba nos permite evaluar qué tan viable es el recurso humano que vamos a contratar, qué tan factible, qué tanto se va a adaptar, no solamente en los conocimientos que trae. Creo que ahora para las empresas es muy importante también la parte de que se adhiera, que se pueda integrar a todo lo que es el clima laboral de la empresa, la filosofía y demás. Y bueno, pues les decía yo normalmente les digo que es para relaciones de tiempo indeterminado, aunque la ley señala que también se puede establecer en las relaciones que tengan una duración
mínima de 180 días, es decir, de 6 meses. Pero ahorita les voy a decir por qué eso termina no valiendo, es decir, se invalida esa cuestión. Así es que estos periodos, para que sean válidos, forzosamente se tienen que establecer por escrito. Ya les decía yo hace rato, si no le ponemos por escrito algún periodo en específico, se entiende por tiempo